No, lo que pasa, bueno, pues buenos días. Vamos a empezar entonces. No creo que vayan a ver mucho, todavía están de... Ya estoy grabando. Mamita, ¿por aquí andas? Están un poquito de vacaciones, tal vez, por el feriado de ayer. Puede ser. Sí, puede ser. Sí, mi esposo quería. Gracias. Sí, a veces habría que tomar en cuenta esas Sí. situaciones, ¿verdad? Para... Y muchas Ah, en los actos es del 9 de mayo. cierto, eso habría que platicarlo con Sí. Vero hoy. Hay que platicar que dentro de 8 días, Susi, es 9 de mayo. ¿Y? Entonces, si hoy hay ausencia porque es 2 de mayo por el feriado de ayer, pues a ver si dentro de 8 días también va a haber un poco eso, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de hoy es el pecado original y pues el material que ustedes tienen, el folleto, les empieza con que el cristianismo ve el pecado desde 3 puntos de vista. Noción de pecado como una acción externa, como un acto, ¿verdad? Que se hace. Ofensa a Dios, deuda a los dioses, o sea, fíjense, y ahí ya ustedes se ubican en el paganismo, ¿verdad? Sí. Deuda a los dioses. Y digamos aquí, ofensa a la divinidad. Y luego hay otro enfoque que es la infracción ética. Está diciendo que el cristianismo ve el pecado desde estos 3 puntos de vista, que esos 3 puntos están incluidos. Buenos días, Sandrita, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, pero estos 3 puntos tenemos que matizarlos un poco, porque como una acción externa, pues es un hecho que está afuera, ¿verdad? Un acto externo. Como ofensa a la divinidad, como deuda o como un problema ético-moral. Y entonces el párrafo les dice que no hay que caer en racionalismos vanos o supersticiones equivocadas, exageradas. Y entonces tenemos que ubicarnos más o menos o lo más que podamos enfocarnos en la Sagrada Escritura, o sea, la revelación, que nos ayuda a encontrar el punto medio. Por eso dice, el cristianismo ha sintetizado la noción de pecado, viéndolo, aquí ya es lo que les decía hace un momento, la palabra violación de la ley. Eso lo vamos a matizar un poco, ¿verdad? Y como un aspecto ético propio de la naturaleza racional de cada hombre. O sea que se ha sintetizado como una violación, digamos, a todas las normas, pero fíjense, cuando ya está poniendo aquí la palabra ley, ya no está poniendo específicamente el decálogo, sino ya todas las normas que salieron ya institucionalizadas desde el judaísmo. Y yo quiero recordarles que el decálogo, pues son 10 palabras, y no son imposiciones ni son obligatorias, sino que más adelante en el folleto vemos que el decálogo es un acto de amor de parte de Dios para poder mantener la relación con Él, o sea, para mantener la amistad, para mantener la intimidad. Entonces, y luego, ético moral de la naturaleza del hombre, pues a ese también vemos ahí que hay un plus. No sé si ustedes estarán de acuerdo. Porque en el decálogo, pues básicamente sintetizado ya por Jesucristo, con los 2 mandamientos del amor a Dios y al prójimo como a sí mismo, pues está sintetizado, ¿verdad? Entonces el tema moral viene a ser como bastante secundario. Ético-moral viene a ser secundario porque está superitado por el acto de amor. No, o sea que la falta sería falta de amor, no falta moral, ¿verdad? Falta ética, moral, sino falta de amor. Bueno, pero eso, a ver si ustedes lo van a ir ahí poniendo como que fuera un rompecabezas
e ir armando el tema del pecado. Entonces, la sesión les presenta como introducción varias preguntas. ¿Cuál es el estado del hombre antes del pecado? Les cuento que esas preguntas no están contestadas en el folleto, porque sí hay un poquito de narración en algunos temas, pero no en todos. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre antes del pecado? Sería la primera pregunta. Y, ¿qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Esta pregunta la tendríamos que compaginar con la anterior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Bueno, es la misma pregunta, la que está arriba. Está repetida, ¿verdad? ¿Cuál es el estado del hombre fruto del pecado? ¿Qué es el pecado original originado? ¿Y qué es el pecado original originante? Originado y originante. Originado es que causado, ¿verdad? ¿Cómo se causó? ¿Cómo fue que se causó el pecado original? ¿Y cómo fue originante? ¿Cómo se fueron dando las consecuencias y las situaciones, las circunstancias? Entonces, no sé si quieren, ustedes tienen alguna idea y quieren compartir alguna de estas preguntas o entramos. ¿Ahorita de una vez? No, pues esas están como inquietud para la introducción al tema. Ok. Entonces, ya en el primer párrafo de noción bíblica de pecado, dice que el pecado supone un estado de gracia previo. Entonces, cuando la pregunta dice aquí, ¿cuál es el estado del hombre antes del pecado? Pues ahí está la respuesta. Sí. Es la gracia, ¿verdad? O sea, pero entonces responde también a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Pues no nace en una situación de pecado, porque si dice la primera línea, el pecado supone un estado de gracia previo. Ahora, yo quisiera ver si ustedes comprenden eso. ¿Cómo es que para hablar de pecado se supone, porque eso es lo que está diciendo la línea esta primera, se supone, para hablar de pecado tenemos que hablar primero de la gracia? ¿Cómo lo comprenden eso? Sí, porque ¿cómo puede haber una falta? Es decir, hay falta porque se está rompiendo algo que está con anterioridad. O sea que vean la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el estado del hombre antes del pecado? Es la gracia. Esa sería la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, porque por lógica, Dios nos crea para ser felices, vivíamos en el paraíso, entonces no había pecado. O sea que la gracia es el amor de Dios. Dios nos crea por amor. Esa es la gracia. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Pues no nace en una situación de pecado, No. porque nace en una situación de amor. ¿Y el pecado original? ¿Ah? ¿Y el pecado original? Claro, No, pero pero hemos llegado. es que como, oiga, por eso la pregunta, ¿cuál es el estado del hombre antes del pecado? ¿Cuál es el estado? Es la gracia. Lo dice en la primera sí, 5 palabritas que está en el folleto. Entonces, ¿qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Pues no nace en una situación de pecado, porque es creado por amor, por una situación de amor, es un acto de amor, ¿o no? Pues, Ahora, que por eso decía, aquí tenemos que matizar algunas palabras. Entonces dice que esa gracia previa es una relación de amistad entre Dios y el hombre. Esa es la gracia, el amor, la amistad. Dios crea al hombre por amor y para amar.
Para eso lo creo. Hola, Mati, bienvenida. Ok. Ahora fíjense, pues, la segunda línea dice que viene la cuarta pregunta. ¿Cuál es el estado del hombre fruto del pecado? Entonces dice, aquí está, dice, pecar significa, por tanto, y aquí, si ustedes me perdonan, es donde tenemos que matizar las palabras. Faltar a nuestras obligaciones con Dios. No sé ustedes si, pues, esta es una opinión personal mía para matizar, pero Dios no nos obliga a nada, porque nos da la libertad y el libre albedrío. Entonces, no hay obligación, no hay, pues está solo el amor al que yo debo de responder, pero no estoy obligado a responder. Es una libre decisión, ¿o no? Sí, porque si nos creó por amor, no es para forzarnos a estar con Él. Sí, no nos obliga, o sea, nos creó por amor y nos da la libertad. Pero eso eso tendría que ser un sentido común, ¿verdad? Yo tendría que tener el sentido común que si me ha creado por amor y me da todo lo que tengo, todas las herramientas, pues lo lógico es que yo responda a ese amor. ¿Ese es el libre albedrío o no? Porque eso ya lo vimos en otro curso. Entonces tenemos que ir conectando lo que hemos visto y lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo vimos en la Trinidad, lo vimos en otra, que ahorita no me recuerdo los nombres de los módulos. Bueno, entonces aquí para mí, no sé, pero por eso les digo, ustedes dirán si les parece, ¿no? Faltar a nuestras obligaciones con Dios y romper esa relación de amistad con Dios. Bueno, yo creo que romper esa relación de amistad con Dios sí es o el fruto del pecado, pero no es Dios que lo rompe conmigo, eso lo tengo que tener claro. Soy yo que me alieno y rompo esa relación con Dios, porque luego hay una serie de consecuencias. Me siento culpable, me siento avergonzado, me alieno. Eso ya lo vimos en otro curso. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, va. Entonces, esa sería la consecuencia. La ruptura de la relación de amistad con Dios por mi alienación. No porque Dios me rechaza, no porque Dios se enojó, porque yo estoy obligada a responder. Yo me alieno. Acordarse del hijo pródigo, ¿verdad? Se marchó lejos de la casa del padre. El padre lo siguió esperando. El padre lo siguió amando. El padre ni en ningún momento rompió la relación. ¿Quién la rompió? Igual que el hijo mayor también rompe la relación, aún estando ahí dentro de la casa, porque no celebra la felicidad del padre. No le importa al padre tanto la tristeza, ni le interesa la alegría. Le interesan las cosas del padre, pero no le interesa el padre, ¿verdad? Entonces, ahí hay una relación rota, si ustedes se dan cuenta, pero es una relación, o digamos, en el hijo pródigo vemos una familia disfuncional, porque los hijos están entre ellos peleándose, están separados, uno se va lejos, el otro está aquí, pero igual no hay una relación de amor, pero es de parte de los hijos, no es de parte del padre. El padre pues sigue invitando a los dos que entren al banquete, así. Entonces tomar en cuenta esa parábola tan importante que ilumina mucho este tema. Y como decíamos hace 8 días, cuando leemos Sagrada Escritura y hemos estudiado otros módulos, tenemos que ir conectando, porque no se trata de que ya se me olvidó el otro modo, no. Yo tengo que ir conectando lo que aprendí para ir teniendo una visión en conjunto, Exacto. Entonces, el fruto del pecado es entonces esa alienación del hombre de la alienación humana, que entonces rompe esa relación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos bien? Sí.
Y entonces aquí dice que por un lado hay obligaciones. Yo sigo pensando que no tenemos obligaciones con Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí las tenemos? ¿Estamos obligados? No, porque Él no obliga, Él nos da la libertad. Incluso el Evangelio es una propuesta, no es una imposición. Estas palabras no es que estén mal, sino que este lenguaje lo tenemos que ir adaptando a lo que estamos viviendo, a lo que vamos aprendiendo y a lo que vamos desarrollando, porque vamos más adelante, este módulo nos va a llevar con la doctrina que se ha ido formando desde el principio, ¿verdad? Desde la predicación de Jesús y que se ha ido desarrollando con el tiempo. Y acuérdense que esto es hacer teología, ir actualizando el lenguaje, porque se dan cuenta que el lenguaje o los idiomas también migran, las palabras migran. Y entonces lo que significaba en un momento algo, hoy la imagen que teníamos de algo, ahora, porque no sé ustedes, pero ya a mi avanzada edad, yo sabía en el colegio que el pecado original era un pecado sexual. Eso era lo que yo sabía en el colegio. O sea, el pecado desobediencia sexual de parte de la pareja. Poco a poco se fue cambiando y se fue dando como desobediencia. Es que yo me eduqué con las hermanas de la caridad. Y pues yo también estuve con monjas y ellas nunca me enseñaron eso. No. ¿A ti sí, Mati? Ok. Bueno, entonces, luego viene aquí que dice que hay obligaciones, pero también hay bendiciones, dice, como premio a la fidelidad de Dios. Otra cosa que yo matizaría, porque cuando nosotros correspondemos al amor de Dios, pues es que no nos tiene que premiar por nada, porque ya nos dio el amor y nos está dando la gracia de abrirnos a ese amor. Ya eso es bastante. O sea que no nos va a dar un plus porque nosotros correspondamos. De hecho, Jesús dice, cuando hacen el bien, ustedes no tienen que sentir nada, decir, hice lo que tenía que hacer, lo que correspondía. ¿Sí les parece? Entonces, estas son pequeñas matizaciones del folleto que no sé si ustedes quieren que las siga haciendo. Sí, Susi. Ay, ya pasó el momento, déjalo para después, gracias. Es que no había visto, perdón. No te apures. No había visto ahí. Entonces, luego dice que en el primer libro del Antiguo Testamento podemos ya entrever algunas consecuencias del pecado. Pérdida de la armonía con la naturaleza. Sí, eso es una consecuencia. Se ve que el personaje que está alienado, pues obviamente pierde esa armonía. Todo le resulta más agresivo, más pesado. El trabajo, el esfuerzo, todo le resulta más difícil. Luego, pérdida de inocencia, o sea, pérdida de pudor, la muerte. Y luego dice, aquí también habría que matizar, porque ya lo vimos en la sesión anterior, pérdida del árbol de la vida. Acuérdense que aquí tenemos que entrar a un poquito, recordarnos un poquito que cuando empieza el Génesis de Israel, o sea, cuando se va desarrollando el Israel como pueblo, empezando con los patriarcas, nos vamos a ubicar en una época, ¿verdad? Y en esa época pues ya hay otras civilizaciones, eso lo hemos dicho muchas veces. Y entonces también ya dijimos muchas veces que todo ese periodo patriarcal, pues en la historia que se nos narra en el Génesis, llegan a Egipto por una hambruna y se quedan allí 450 años, eso es casi es muchos años, ¿verdad? Son varios siglos, ¿sí? Y obviamente aquellos que habían tenido la experiencia, Abraham, Isaac, Jacob, que habían tenido la experiencia con Dios, al quedarse establecido en un imperio, ¿se absorben la cultura o no?
las costumbres, la cultura, la reflexión religiosa, y entonces se va mezclando. Entonces hay muchas prácticas que se van mezclando y que al escribir los agiógrafos, las tradiciones orales, no los descartan. Eso lo vimos con Introducción a Sagrada Escritura, que vimos las tradiciones orales, ¿se acuerdan? Que eran 4, ya viste, lo oíste, sacerdotal y se yuxtapusieron, o sea, se mezclaron. Entonces aquí, el árbol de la vida es una mezcla de aquella mentalidad pagana de que los árboles pues tenían la vida eterna. Sí. Estaban en los cuentos que iban a buscar para cuando se enfermaba la princesa y que iba a pelear con dragones. ¿Se acuerdan todos esos cuentos? Bueno, pues forma parte de una mentalidad mágica y está en la Biblia. Pero acuérdense que nosotros en la Escritura, encontrando esto, nosotros lo que vamos descubriendo es cómo Dios se revela en medio de todo eso. Entonces, aquí, la pérdida del árbol de la vida, el deterioro de la convivencia humana, la enemistad con Dios y la expulsión del paraíso son no tanto un castigo porque nosotros estábamos obligados a responder, porque lo que nosotros vamos a ver en el Decálogo es 10 palabras amorosas para convivir con Dios. Y entonces, estos símbolos o signos, que más bien son símbolos, el símbolo del árbol, todos esos que aparecen en Génesis 2, porque no están en Génesis 1, está en la segunda narración, en Génesis 2, son límites. Dios nos presenta los límites que no debemos traspasar para conservar esa relación y esa amistad. No tanto nos obliga a que nosotros tenemos que amar, tenemos que amar al Padre, no, sino que nos presenta los límites, digamos, las limitantes que tenemos, y básicamente el pecado de origen tendría que ser traspasar el límite, querer ser como Dios. Sí. Estoy traspasando el límite, no puedo, soy creación, soy humana, y yo no puedo traspasar ese límite. Yo tengo que entender eso. Entonces el pecado de origen viene a ser desde toda la simbología que hace Génesis 2 en la narración, el entender que cuando yo tengo la tentación, o sea, ese juego que se da entre la naturaleza o entre los bienes o entre las personas y yo tengo que razonar porque se me ha dado una herramienta que es la inteligencia y dice, la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien. Son 2 herramientas que se me han dado. Entonces, en esas herramientas, la verdad es que yo no puedo ser como Dios. Pues lo voy a intentar, por ejemplo, serán algunos gobernantes que lo intentarán hacer, pero miren ustedes el desorden que se provoca a nivel global, no es a nivel ahí nomasito, sino que es un desorden absoluto. Entonces ahí ven ustedes que el tema del decálogo tiene que ser, es un tema en el que Dios amorosamente nos presenta nuestros límites. Y luego, si nosotros traspasamos esos límites, nosotros nos vamos a dar cuenta de las consecuencias, ¿verdad? Y entonces aquí, y las consecuencias son estos, ¿verdad? Pues una vida de muerte, un deterioro en las convivencias o en las relaciones humanas. No puedo tener, si yo no tengo una armonía conmigo, yo no puedo tener una armonía con nadie. Enemistad con Dios, claro. Yo todo lo que voy a ver, lo voy a ver negro, ¿verdad? Eso, Dios, ¿cómo va a ser eso? Y bueno, yo voy a echarle la culpa a otro. Porque de hecho, en ese diálogo que se desarrolla en el paraíso, en Génesis 2, pues ahí está. ¿Por qué por qué te escondiste? Porque estoy desnudo, pérdida de la inocencia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? Porque sabes que está... Porque la mujer que me diste, o sea, ya ahí la culpa no es mía, yo ya sé, pero no,
pero no solo a otro, me diste. ¿Para qué me la diste? ¿Para qué me la diste si iba a caer yo en este problema? O sea, des en cuenta que el tema va, pero y ahí hay dos temas ya muy serios, de sospecha de si Dios es amoroso, si Dios de verdad nos creó por amor. La primera sospecha es cuando la serpiente dice, Dios sabe que si se comen de ese fruto, seréis como dioses. O sea, Dios sabe, entonces Dios no quiere que yo me desarrolle, Dios me quiere tener ahí apachada. Y ya es una primera sospecha. Y la segunda es del hombre. Cuando el hombre le dice, me diste algo que me llevó a esta ruina, pues, ¿para qué me diste eso? Entonces, sí hay que fijarse en los espacios, en los lugares, en los tiempos que se dan en las narraciones para lograr sacar el mensaje que es precioso y que ustedes se dan cuenta que tanto ayer como hoy sigue siendo actual porque lo podemos ver con toda claridad, ¿o no? Bueno, entonces luego otra cosa para matizar. La infidelidad a la alianza es el pecado con todas sus consecuencias. O sea, la alianza ya no está hecha aquí. La alianza va a ser un tema progresivo que Dios va a ir haciendo en el desarrollo del Génesis, ¿verdad? Una alianza con la naturaleza con Noé, luego una alianza con Abraham, esa alianza se renova con Isaac, se renova con Jacob, y ahí estamos hablando de una relación íntima de persona a persona. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas. No es la tribu entera, es el patriarca. No es ni siquiera la esposa del patriarca, es el patriarca el que tiene esa relación. Pero ya la alianza en el Sinaí ya es un paso gigantesco. Pero oigan, ha pasado 500 años desde el patriarcado a ese periodo. Tenemos que ubicarnos en tiempos. Sí. Ha pasado 500 años. Y estos que se quedaron en Egipto ya no tienen la mentalidad de los patriarcas. Ya vivieron en un imperio. Ya no eran nómadas, estaban estacionarios. Y aunque estaban viviendo como esclavos, pero estaban bien, tenían comida, pero eran maltratados. Entonces, es la queja, ¿verdad? Ellos no tienen libertad. Y acuérdense que el don es la libertad. Sí, entonces, lo más grande es la libertad. Entonces Dios oye el rumor, el murmullo, la queja del pueblo, y entonces entra entonces ahora la relación. Ya no con una persona, sí empieza con Moisés, pero se va a prolongar al pueblo. Más bien dicho, el pueblo que no es pueblo, ¿verdad? Porque son aquellos esclavos que van a migrar de Egipto con el brazo fuerte de Yahvé, ¿verdad? Es Dios quien tiene el protagonismo, así como lo tuvo con Abraham, con Isaac y con... Ya sí, Susi, dime. Mira, yo tengo una duda. Estoy hecha bolas. Mira, Dios crea al hombre y convive con él en el paraíso, ¿sí? Sí. En ese momento el demonio no ha entrado, ¿o sí? Lo que pasa es que lo que hace Génesis 2 es que nosotros... Eso ya lo vimos también en introducción a la Biblia, que la serpiente es un dios pagano. ¿Se acuerdan ustedes? Es el dios de la fertilidad pagana. Es un dios cananeo. La serpiente es una divinidad cananea. Ok. Que Israel la va a ver como el producto de todos los males de Israel. ¿Por qué lo va a ver así? Porque le atrae el culto cananeo. Cuando Israel entra a Canaán, le atrae el culto cananeo. ¿Por qué le atrae el culto cananeo? Porque ve los resultados. Es una tierra fértil. Y consideran, pero fíjense pues que aquí hay que ubicarse con una mentalidad de divinidades nacionalistas, porque eso es lo que se narra en el Antiguo Testamento. El Dios de cada nación tenía su Dios. Sí, ese era el politeísmo.
Entonces, cada nación tenía su dios, y entonces cuando salían a pelear, eran dioses con dioses. Estamos en una mentalidad politeísta. Y entonces Israel tiene al Dios de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, y Yahvé también sale a pelear, pero es por la mentalidad de la época. Tenemos que ubicarnos en el contexto de esa época para entender. Todavía los israelitas sabían que los otros no existían, solo No, pues, pero lo que pasa es que para los otros pueblos sí existían. pero para los israelitas. Les llamaba la atención. Les llamaba la atención. Entonces, la serpiente viene a ser la representación del mal en un culto pagano para Israel, que miraba que esos cultos, pues que le atraían principalmente, pero ahí iba a entrar justamente el mal. Entonces, todo ese diálogo es simbólico, porque las serpientes no hablan, ¿verdad? Pero ahí están representadas como una divinidad. Y eso no solo es en Canaán, es toda casi la Mesopotamia. Acuérdense ustedes que Egipto tiene aquella gran cobra en la corona del faraón. Es signo de sabiduría, de astucia. Entonces, es una divinidad pagana. Y sobre todo, representa fertilidad. Y los cultos están narrados en la escritura, decía, debajo del terebinto, de un árbol, y las hieródulas eran sacerdotisas sagradas que se prestaban a esa fertilidad de la tierra, pues obviamente con actos, pues, como orgías, por decir, que hoy así la veríamos, pero eran cultos paganos, y a Israel le llamaba la atención eso. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ir ubicando la narración, no solamente en un tema cultural, sino también en un tema de tiempo y de espacio, porque ya ahí pasaron 500 años. Entonces ellos ya tienen otra mentalidad, otra cultura, y están totalmente impregnados con la cultura egipcia. 500 años en Egipto. Es lógico que cuando Dios hace la alianza con Moisés, que Moisés sube al Sinaí, y entonces regresa después de 40 días, pues claramente que ellos ya se asustaron, que se hizo Moisés, nos sacó de Egipto, ya se perdió, e hicieron lo que ellos sabían que tenían que hacer. Hacer su imagen, y entonces, aunque habían visto los portentos de Yahvé, que los había sacado con brazo fuerte, después de la, ahí adelante, Miriam, adelante, no hay pena, que los había sacado con brazo fuerte, con las plagas, todo eso, pero ya a la hora de la hora, pues eso se les olvidó, y lo importante es que estaban solos ahí y recurrieron a lo que sabían. Entonces, es importante. Entonces, fíjense, aquí va la respuesta. El pecado original, originado, y el originante, y lo que causa. Las dos palabras. Veamos. ¿Cómo van por allá? ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? Ay, lo que pasa es que mi memoria se ha perdido, entonces hay cosas que ya había estudiado y se me olvidan, qué horror. No, pero un poquito por eso estamos refrescando, y es que les decía que esto está en pequeños párrafos en el folleto, no está totalmente explicado cada punto como lo está haciendo las preguntas ahí, no va dando respuesta. ¿Me comprenden? Ay, espérenme un momentito, es que se me perdió esto. Entonces, fíjense que aquí dice, originante es originador. Originante es, apunten eso, por favor. Originante es originador, o sea, es la causa, ¿verdad? Originante. Y originado
es traer, dice, traer su principio u origen de otra cosa. ¿Qué significa la palabra originado? Dice, nacer, surgir o proceder de un punto de origen. Entonces, ¿qué dijimos que era originante? Causa. La causa. Y originado, punto de origen. Bueno, bien, o consecuencia, dice. O ser consecuencia de una causa. Entonces, lo originante es la causa y lo originado es la consecuencia. ¿Sí? ¿Apuntaron? Sí. Porque a veces las palabras parece que las entendemos, pero no las entendemos mucho. Entonces, originante, causa. Originado, consecuencia de la causa. Entonces, ahora esto ya es para que lo contesten ustedes. ¿Qué es el pecado original? Originado. Lo que se deriva del pecado. O sea, esa la causa. pérdida de la amistad con Dios. Ok. Y entonces, ¿cuál es el pecado original, originante? Es el, La causa de lo que no quiero. sí, sí, pero la causa fue El que nosotros libremente escogimos alejarnos. no respetar el límite. O sea, el origen fue no respetar un límite y quererlo trascender. Y hasta el día de hoy eso es lo que va a provocar una serie de desórdenes. En todo tipo de situaciones. Aunque ustedes la vean en la forma más insignificante que pueda haber, van a ver que queremos transgredir el límite y tenemos problemas. Incluso cuando creemos que oímos lo que no sabemos que oímos, porque no estábamos ahí presentes, ya eso provoca problemas en la comunicación. Porque es que yo creo que oí, no, simplemente si cree que oyó, no oyó. Entonces, no diga nada porque no sabe. Es una conversación. Es que cuando estaba hablando por teléfono, yo oí que digo, sí, pero usted no oyó a la otra persona. Ahí ya transgredió el límite. Y la comunicación ya se volvió desastrosa. ¿Captan? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo veamos como algo real, no como un mito, como algo que pasa, sino que es algo que se vive en la actualidad. Y el punto clave es eso, transgredir límites, traspasar límites, en todo tipo, en todo tipo. Yo estoy casada y me gusta otra persona, bueno, no puedo. En todo tipo, me puede gustar y todo. Lo que pasa es que puedo hacerlo, pero va a haber un desorden. Eso. Ahí viene entonces lo originado y lo originado. Entonces, a mí se me confunde siempre porque ya saben que soy disléxica, entonces esas cosas a mí, la derecha y la izquierda, todo eso se me hace un lío, por eso es que lo volví a buscar para que lo apunten, ¿verdad? Y cuando me interesante. y cuando me confunda me lo vuelvan a... ¿Dudas, preguntas por aquí? Entonces, luego aquí, en esta misma página, bueno, estábamos viendo el párrafo anterior donde dice, la infidelidad a la alianza es el pecado con todas sus consecuencias. Entonces los ubiqué en un tiempo. La alianza fue mucho posterior al origen, ¿verdad? Porque la alianza ya el decálogo, ya más adelante, ese decálogo se vuelve un tema casuístico, porque ahorita ellos en el Sinaí están nómadas y están en el desierto, pero luego van a estar establecidos y esa alianza se van a volver muchas normas de acuerdo a los casos, ¿verdad? Si yo robo esto, pues robar está mal, pero ya cómo es la obligación, o sea, cuál es el castigo si yo robo. Depende, si a una vaca no es lo mismo que un pan o, bueno, entonces ya son casos, se llama casuística. Entonces la infidelidad a la alianza, pero aquí ya estamos hablando de algo institucionalizado, ¿verdad? Ya ha pasado el tema, porque la alianza, ya les dije anteriormente, se dio primero personalmente y en el Sinaí es el origen del pueblo. Y el pueblo, pues, eran migrantes que habían salido de Egipto y que recurren a lo que conocían. Pues tienen que volver otra vez a ese encuentro con Dios, pero eso es
largo, es toda la historia del Antiguo Testamento, es toda la historia del Nuevo y toda nuestra historia. Son siglos de siglos en eso. Bueno, por eso, para que Israel permaneciera en la comunicación de elección con todas sus gracias y bendiciones, se le pide cumplir con el decálogo. Bueno, y ahí eso ya lo matizamos, no lo tengo que volver a hacer, ¿verdad? Entonces, simplemente el decálogo eran 10 palabras amorosas, que aunque están puestos, no esto, no el otro, esa es una traducción. Esa es una traducción que nos llega al español. Pero las palabras son el Shema, amar a Dios sobre todas las cosas, porque es lo lógico. Entonces, y luego al prójimo, que Jesús lo establece con toda claridad. Entonces, en ese sentido, ese es el mandamiento que ya Jesús ya no le va a poner decálogo ni nada. Un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo. O sea, es un darse, ¿verdad? Un servir. Entonces, está enmarcado como el comportamiento del hombre. Entonces, ya tenemos que llevar ese proceso de la alianza, que empieza personal, Noé, Abraham, Isaac, que llega luego al grupo, que luego los profetas, que cuando entran a la tierra prometida con José se renova, que después los jueces tratan de establecerlo, con jueces, con juicios, ya después la monarquía con profetas y la administración, pero es el mismo tema de la alianza, es el tema central que se va desarrollando, pero al final de cuentas es ¿cómo puedo mantener yo esa amistad, esa relación, esa intimidad con Dios? Y luego tenemos a Jesús, y justamente la fuente de toda su ser es esa amistad y esa relación que tiene con su Padre. Es con claridad, ahí vemos cómo es el hombre realmente, la imagen del hombre, que luego Pablo va a decir el nuevo Adán, cómo era la conducta del nuevo Adán, cómo fuimos creados con esa semejanza, porque solo Jesús la lleva a cabo. Y ahora nosotros, por méritos de Él y por la acción del Espíritu, también podemos, si nos dejamos, ¿verdad? Entonces aquí ya luego entra la parte del Antiguo Testamento que dice que pone en acento la universalidad del pecado y el influjo del pecado de los padres en los hijos. Entonces, aquí está. El decálogo, ¿cuál era su fin? Salvaguardar la comunión, la relación con Dios por parte del pueblo de Israel que ha sido elegido por Dios, ha sido creado por Dios por amor. Dios los ha hecho pueblos, ¿verdad? Entonces el decálogo lo que intenta es salvaguardar esa relación, esa intimidad. Eso sí que no hay que matizar, está claro, ¿verdad? Y luego la pregunta que está arriba, ¿qué es primero, el pecado o la gracia? Pues ya, la gracia, ya lo respondimos. Muy bien. Y entonces, pecar significa, otra vez aquí insisten con la palabra obligaciones, pero ya como diríamos entonces nosotros, ¿qué significa pecar? Si vamos a matizar la palabra obligaciones, ¿qué significaría pecar? Es romper la amistad con Dios. Romper la amistad, o sea, nosotros al transgredir, al rebasar nuestros límites, rompemos la relación con Dios, rompemos esa relación de amistad. Entonces, pero fíjense bien que, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a la mayoría de nosotros nos toca trabajar con jóvenes, ya sean nietos, ya sean amigos de nietos que nos preguntan. Y entonces, cuando ya nosotros hablamos de imposiciones, entonces las cosas no gustan. No solo no gusta, sino que tampoco están en el texto. En el texto bíblico no están definidos como eso. Porque en el texto bíblico lo que hay son narraciones que presentan
¿qué dijera yo? Una escenificación, esa narración va narrando ahí y nosotros tenemos que captar el mensaje revelado en esa forma literaria narrativa, ¿verdad? No quedarnos en el género, sino entrar al mensaje. Y entonces es muy difícil que después que vemos que Dios se impone, que Dios es celoso, que Dios está enojado, y después no podemos incluir ahí el amor de Dios como no lo podemos. Entonces dice aquí, y esto es para que ustedes lo vayan matizando, entonces, el pecar significa eso, transgredir los límites, traspasarlos. Y luego aquí lo que leíamos en el texto, que hay obligaciones, pero también hay bendiciones. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado en Génesis? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Aquí está, se perdió la armonía con la naturaleza en el campo, en el trabajo, él se hace con dolor, la pérdida del pudor, la muerte, que dijimos que es lo que ya no lo recuperamos nunca, esa gracia, entendiendo no como muerte biológica, pues, aunque en el texto pareciera que lo que está diciendo es que en un principio, pues el ser humano no iba a morir nunca. Pareciera que así dice, ¿verdad? Y entonces luego el deterioro de la convivencia humana, la enemistad con Dios, la expulsión del paraíso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros podemos entender, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, que son genéricos, pero que en otros relatos no aparecen como genéricos, sino como aparecen como nombres de una persona individual? ¿Captan lo que les estoy diciendo? Nosotros vamos a ver Génesis 2, perdón, y es un genérico. Adán y Eva son genéricos en ese texto. Pero luego, para Pablo, no es genérico Adán, es una persona. ¿Por qué sé yo que es una persona? Porque lo contrapone con Jesús, que es otra persona. Entonces, por Adán es un acto personal de Adán, entró el pecado en el mundo. Y por el nuevo Adán, Jesús, entra la salvación. Entonces el texto ha caminado muchos siglos, 4000 siglos. Y en este texto de Pablo, pues ya Adán no es un genérico, es el nombre de una persona. Entonces yo tengo que entender eso en la Sagrada Escritura, que yo no puedo tengo que entender el mensaje dentro del contexto que está escrito. ¿Sí captan? Necesariamente, tengo que leer el contexto. Eso, y es que acuérdense que hay un tema que, bueno, yo creo que aquí la mayoría entiende en otros idiomas, que hay que entender el contexto para entender la palabra. Y en hebreo más todavía, porque el hebreo, pues, un signo representa una palabra entera. Por ejemplo, si bet es una letra, bet es la segunda letra del vocabulario, no se llama el alfabeto, pues, pero el abecedario, digamos, hebreo, bet es la segunda letra. Pero bet, que es la segunda letra, ya significa casa. O sea, bet es una letra, pero ya un signo, pero ya significa una casa. Entonces, bet él, la casa de él. Betsaida, la casa de no de Betsaida. Saida, ya ese es, acuérdense que era donde vivía Pedro, Santiago y Juan, pescadores. Entonces, casa del pescado, casa de los pescadores. Betania, entonces Bet ya significa un prefijo, pero ya es, para nosotros es un prefijo, pero para ellos ya es una palabra. Entonces hay que tomar en cuenta eso para ir entendiendo cómo las palabras van a ser utilizadas en distinta forma en contextos diferentes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que yo no puedo decir, es que aquí dice que Adán es una persona, sí, porque aquí dice que no es una persona.
¿Dónde es la verdad? Pues en los dos es la verdad. Lo que pasa es que está utilizando la imagen en distinta forma y yo tengo que entender eso. Bueno, entonces, eso ya está, ya le dimos. Entonces, el camino, el decálogo, aquí ya está muy bien, camino para recuperar esa amistad, o para mantener, o para establecer, o para cultivar esa, más que recuperar sería cultivar. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien o no? Sí. Okay. Luego tenemos aquí, a ver, ¿cómo era la cosa entonces? Originante, originado. Universalidad del pecado, ¿qué es? ¿Causa o consecuencia? Consecuencia. Consecuencia. Ajá. Entonces ya vimos las causas Sí. y ahora vemos las consecuencias. Entonces, ¿eso era originante o Originante. No, originado. originado? O sea que las consecuencias son originado. Originado. Entonces, ¿qué es lo originado? La universalidad del pecado. Aquí, esto es otra cosa que hay que entender, hay que matizar. El pecado de los padres en los hijos, pero no como hoy a veces, sino, no como una maldición, sino como para decir que repercute. Es que, miren, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, se ha dado, en algunos casos, no sé si ustedes han visto eso, porque se ha dado en los otros movimientos cristianos. En el catolicismo un poco, sí, pero más en los otros. De esas sanaciones generacionales. Es que usted está así esto porque esto es un pecado que viene generacionalmente. Eso no se puede. Eso no cada quien es responsable. No solo eso, sino que la muerte de Jesús rompe eso. Sí. Si no, entonces, ¿dónde está la redención? Y Jesús asumió todas esas generaciones y todas las nuestras. Ese es un tema doctrinal muy importante que hay que tomar muy, muy en serio. Porque no podemos creernos, o empezamos a ver cómo arreglamos nuestras generaciones, o confiamos en Jesús que asumió todas las generaciones universales, las redimió, o sea, las canceló, las perdonó, todo empezó nuevamente. Entonces no podemos hablar de generaciones que traen de herencias generacionales. Ajá. Entonces, Betsaida, mira, entonces el bautismo no significaría nada, porque el bautismo lo que nos da es la gracia. No puede ser generacional lo que hicieron mis padres, lo que heredaron mis padres. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Es eso lo que debo de entender? Si yo pienso en que hay herencias generacionales, por supuesto que, bueno, no sé cómo estás enfocando el bautismo, porque dijimos anteriormente que lo primero es la gracia. Claro. Y que con el pecado de origen y sus consecuencias, ¿verdad? Esa gracia pues se tiene que recuperar nuevamente. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, pues nosotros, oye, ¿qué es lo que pasa con el bautismo? Incorporo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y también somos cuerpo místico en la iglesia, ¿verdad? Parte del cuerpo místico, pero somos reintegrados. Y entonces ahí, si habíamos dicho anteriormente que lo que prevalece al pecado es la gracia, no podemos decir que nosotros directamente pues ya nacemos sin esa gracia, porque justamente por eso el bautismo en la iglesia católica se lleva inmediatamente desde chiquito. Pues si entendemos bien, es para que esa gracia esté en toda plenitud, ¿verdad? Acuérdense que esa doctrina tiene mucha dificultad, porque antes se reflexionaba incluso que los niños que no eran bautizados se iban al limbo. ¿Y cuál era el limbo? Y era una serie de problemas con esa realidad, ¿verdad? Después se dio el tema de los niños abortados.
Y entonces a mí me han surgido personas que dicen, "Ven, ¿qué hacemos? Ese niño pues ya tenía el alma, y entonces, y el bautismo, y ahora ¿qué hay que hacer? Que el bautismo de sangre". Bueno, todo eso, nosotros tenemos que tener una clara idea doctrinal, y acuérdense que siempre tenemos el catecismo, ¿verdad? Numerales 385 al 412, ahí lo tienen en su folleto. Y entonces, ¿de qué se trata el pecado de los padres y que se transmite a los hijos? Pues miren, casi siempre de lo que se trata y que casi uno lo va viendo en las historias de la familia, es que ciertas prácticas los hijos después se copian, exacto. Se copian porque lo van viendo como lo Sí. más normal. Sí, lo van viendo como algo normal, y entonces, por ejemplo, es increíble que, pues yo lo he visto en varias generaciones en una familia, pues una mamá que dejó a los hijos con el papá, y luego la hija que tuvo una hija también los dejó, y luego la hija de la hija también los dejó, y yo lo he visto en 3 generaciones que ha pasado por distintas razones, por distintas causas, pero ha pasado el mismo hecho. Entonces, ese es algo que por imitación, ¿verdad? O sea, se copia, y entonces, bueno, es como hoy se tendría que entender. Algo, lo que vimos anteriormente, pues decimos, se ve como pecado como una acción externa. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio en la primera línea, una acción externa? Entonces, esa acción externa se copia, aunque la intención sea diferente. Entonces, A ver, yo entiendo que ese tipo de situaciones de que la mamá y la abuela repiten es copiar lo que hizo mi madre. exacto, eso es exactamente lo. Y aunque posiblemente las razones fueron muy diversas. Es la misma educación, la forma como a ti te educaron, a ti educas. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendiste. Eso es lo que para bien o para mal, pues. Pero así es. Perfecto. Entonces, y esto se repetía mucho en el Antiguo Testamento, cambia con Ezequiel. Con el profeta Ezequiel es cuando, porque venía aquel dicho, sobre todo se dio en el exilio, cuando ellos reclamaban y decían, nuestros padres comieron la fruta verde y nosotros estamos sufriendo la de ter. Esa era la queja, ¿verdad? El dicho que decían ellos. O sea, nosotros no hemos pecado, pecaron nuestros padres, ¿qué hicieron? Y ahora nosotros somos castigados. Ese es este tema. Pero con Ezequiel, con el profeta Ezequiel, que es el que vive el periodo del exilio, dice, no, tus padres pecaron, pero ustedes también. O sea, ustedes están haciendo las cosas. Y Jesús no va a decir más, lo va a decir de un poquito peor, ¿verdad? Dice, bueno, sus padres mataron a los profetas y ustedes les hicieron los sepulcros. Es la misma cosa. Sí, Jesús dice eso, pues. O sea, no hay disculpa, o sea, van y luego también dice otra cosa. Ustedes dicen ser hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí, porque Abraham creyó. ¿Verdad? Ustedes no, entonces se vuelve un diálogo como nosotros somos quien somos, ¿verdad? Pero es este mismo tema que está desarrollado sobre todo en el profeta Ezequiel. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que un tema va evolucionando a lo largo de la escritura y que nosotros no nos podemos, aquí dice que el castigo de los padres lo dice en el Salmo, lo dicen los proverbios, sí, pero entonces ahora lea Ezequiel, porque en Ezequiel ya no lo dice. Sino, sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver ese progreso de la revelación y que llega al culmen con Jesús. Y ahí es donde nos tenemos que ubicar, porque nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, porque lo dijimos al principio de este curso, porque es teología fundamental sistemática, es un sistema para ir comprendiendo los fundamentos bíblicos hasta el día de hoy. Pero tenemos que ir viendo ese proceso, ese desarrollo en etapas, que no, porque si pasa como todo. Cuando vemos el capítulo 15 de Génesis, Abraham está haciendo una alianza, o sea, Dios está haciendo una alianza con Abraham
matando animales, partiéndolos a la mitad y viendo cómo queda. Y así eran las alianzas, así se hacían, así no se hacen hoy. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo ese proceso, ¿verdad? Luego fueron animales, sí, y luego pues fue. Después, aquí está, la responsabilidad personal que aparece básicamente después del exilio, porque lo perdieron todo. Entonces ellos decían, es culpa de nuestros padres, nosotros no hicimos nada. Entonces, la responsabilidad personal, no, sí lo han hecho. Al pecado sigue la culpa que arrastra a otros. Entonces, sobre todo, no sé si ustedes han oído las conferencias del padre Larrañaga, ¿verdad? Entonces el padre Larrañaga dice, culpa ninguna, vergüenza ninguna, porque eso no construye, eso aliena, ¿verdad? No hace la conversión, no hace el cambio. O sea, pero luego vamos a encontrar nosotros a Pablo que va a decir, feliz culpa que mereció a tan grande Salvador, ¿verdad? Pero, entonces también vemos el tema de la culpa en el sentido de contrición, contrito. Un corazón adolorido, tú no lo desprecias, pero es contrito, con dolor, no con culpa. Entonces, ¿ya qué horas son? No sé. Es que no va a venir. Las 9:04. Las 9:04. Entonces, solo déjenme que termine aquí porque ya entraron de otro. Entonces, el pecado arrastra a otros, a los descendientes, tiene influjo en el resto de la humanidad y el pecado engendra pecado. Somos solidarios unos a otros. Bueno, eso ya entramos ahí. Ya lo vimos. A pecado social. Exacto, cómo va influyendo en la sociedad. Exacto. Entonces, hasta aquí quedamos porque ya entraron en el otro. Bueno, ya entraron. Está muy interesante. Estamos viendo aquí que hoy pues sí vinieron algunos, pero no tantos, y dentro de 8 puede ser algo parecido, porque va a ser 10 de mayo viernes, entonces jueves muchos tendrán que celebrar con sus nietos. Habría que ver eso con tiempo, si pueden conectar, cómo hacer para hablar con Verónica, ¿verdad? No, o sea, el otro jueves no. Si tú no venís. Yo sí, pues, pero la que no, yo le sí. dicen, porque también si va a venir una. Bueno, entonces, feliz fin de semana, un abrazo. Gracias, Betsaida. Feliz fin de semana.